todo público. El fotógrafo Rodrigo Moya cuenta la experiencia que vivió junto con el caricaturista mexicano Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, durante un viaje que hicieron a la isla de Cuba. En los primeros días de 1964, 3 periodistas mexicanos fuimos recibidos por el comandante Ernesto Che Guevara en la sala de juntas del Banco de la República, del que entonces él era director. El comandante entró en la sala de juntas con un puro en la mano. Aquí vivimos como cualquier cubano, solo que con un poco más de trabajo, dijo sonriendo. Y con un tono cordial que rompió de inmediato cualquier solemnidad, preguntó: ¿quién de ustedes es el tal Rius? El dibujante se puso rojo como tomate. Movió incontables veces la cabeza de un lado a otro y al final se señaló el copete. Creo que al menos media hora de la charla versó sobre los personajes de Eduardo, en los cuales el Che era un erudito. Y creo también que por eso firma sus créditos en algunas de sus historietas como el tal Rius. ¿Ya están firmando? Sí, seguro, yo no veo ninguna lucecita. Así es la cosa. Bueno, yo empecé por pura chiripada realmente en esto de la caricatura, porque mis intenciones, las intenciones de mi familia primero eran que yo fuera cura, con la esperanza de que a estas alturas ya fuera obispo y tuviera mi negocio propio, pero no se hizo. Pero me sacaron del seminario, afortunadamente, y estuve trabajando en un montón de cosas rarísimas. Estuve de office boy, estuve de cantinero, fue mi primer trabajo. Estuve de embotellador de refrescos en una embotelladora clandestina, anduve vendiendo jabones. Estuve de encargado de una feria. Sí, hice un montón de chambas, y ya el último trabajo estable en el que me sentí ya muy a gusto fue en Galloso, en la funeraria. Y ahí, para matar el tiempo, como tenía que ser todo de común acuerdo con el negocio, me ponía yo a leer o me ponía yo a dibujar o a hacer crucigramas, y lo que más me gustaba era dibujar. Y como yo era el encargado de recortar las esquelas de los periódicos y atender el teléfono, entonces entré en contacto con la prensa, así, sobre todo con las caricaturas de la gente que estaba en ese tiempo en el Candelero, Arias Bernal, Freire, el Chango Cabral, pero el que más me impresionaba era el trabajo de Abel Quesada, porque yo siempre he sido muy mal dibujante. Yo siempre he sido muy mal dibujante, hasta la fecha sigo sin aprender a dibujar realmente, y veía en los monos de Quesada la posibilidad de que yo también pudiera hacer algo así. Y estaba un día haciendo ahí muñequitos y llegó curiosamente el director de la revista Jaja, que en ese tiempo estaba de moda, era la única revista de humor que había. Bueno, de humor es un decir, pero... Y me pidió el teléfono, que quería hablar no sé a quién, y se quedó viendo que estaba yo haciendo muñequitos y me dice: mire, yo hago esta revista, ¿por qué, si se le ocurre algunos chistes, por qué no me los lleva ahí a la revista? Pues a mí no se me había ocurrido realmente dedicarme a la caricatura, jamás. Y cuando ya tuve esta oportunidad de hacer caricaturas, entonces le llevé a don Pancho Patiño, que era el director de la revista, le llevé un monche de cartones que yo había hecho copiando a Saúl Steinberg, que es el padre de la caricatura moderna, y me los empezaron a publicar en Jaja.
Cada semana me pagaban 50 pesos, que era una miseria, porque incluía 2 paginitas de la revista con 5 o 6 chistes. Pues me salía en una miseria cada caricatura. Pero vi la posibilidad de seguir viviendo de eso cuando Abel Quesada dejó de trabajar en el periódico Ovaciones, y a mí se me hizo fácil ir a pedirle una recomendación para tomar su lugar, con la sorpresa que Abel vio mi trabajo y dijo, sí, cómo no, y me hizo una recomendación para el dueño de Ovaciones, y empecé ya a hacer cartón político. Y ya cuando vi que había la posibilidad de vivir de eso, dejé la funeraria y ya me dediqué a los monos, y desde entonces para acá en eso ando. Por el lado de la caricatura, siento que hubo 2 que me influenciaron muchísimo, Steinberg y Abel Quesada. Pero tendría que añadir a otros que yo admiré muchísimo y que en un momento dado les copié muchas de las cosas. Es Oskin, un caricaturista argentino que ya murió, y Ronald Searle, un caricaturista inglés que todavía sigue dando guerra. Y hay otros menores, pues, bueno, no menores en calidad, sino menores en influencia hacia mí, que son los franceses, Bosc, Chaval. Y en el otro aspecto de la historieta, pues a mí me influenció mucho un caricaturista, un historietista gringo, Walt Kelly, que hacía Pogo, porque hacía una historieta que se salía completamente de lo común y corriente en Estados Unidos, que se publicaba poco en los periódicos, pero aparecía en forma de libro, y fue uno de los que más me influenciaron en el uso de un lenguaje muy especial que no correspondería a la historieta común y corriente. Y otras gentes que me influyeron mucho ya en el aspecto del periodismo fue don Renato Leduc, José Alvarado, la gente que hacía la revista Siempre, sobre todo, que era gente izquierda, todos escritores o periodistas o intelectuales, Fernando Benítez, Monsiváis, somos más o menos contemporáneos, pero el Monsi ha tenido mucha influencia en mi trabajo porque maneja un humor muy de mi agrado, y un humor muy crítico que yo he tratado de manejar en mi carrera, o como se llame esta cosa que es la caricatura. Una de las cosas que más me atraían del trabajo de Quesada era su crítica, una especie de falta de respeto que él demostraba en su trabajo hacia gente que en teoría debería ser digna de ser respetada, pues los grandes políticos, la gente de dinero, la misma iglesia. Entonces, una de las cosas que tenía en mente cuando ya decidí dedicarme a la caricatura es utilizar la caricatura para criticar lo que estaba mal hecho. Y sentí que en la medida en que la caricatura fuera más crítica podía tener más resultados ante el poder. Esto me acabó por decepcionar al paso de los años, porque vi que la caricatura realmente no tenía mucha influencia entre las clases poderosas en el gobierno, porque al contrario siento que de cuando yo empecé actualmente la corrupción ha aumentado de una forma terrible, o sea que la caricatura no creo que haya servido mucho en ese aspecto. Y cuando yo me di cuenta de que el poder de la caricatura no llegaba tanto como para cambiar una sociedad o un gobierno, entonces decidí que era mejor dedicar la caricatura a informar a los lectores, a tratar de politizar a los lectores.
y dediqué más mi trabajo a eso, a informarle al lector, a hacerlo partícipe de lo que yo sabía y a tratar maquiavélicamente de politizar a la gente. No sé si ha dado resultado o no ha dado resultado, es lo que te decía yo al principio, que esto lo tiene que decidir, lo tiene que decir la gente, las víctimas, como quien dice. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Muchos de los lectores de mis historietas de los 68 ahora son funcionarios públicos y algunos están en el PRI, pues. Pero sí, mucha gente sí siento que se ha politizado y se ha vuelto de izquierda, aunque es gente que ahora me reclama que por qué estoy atacando a Cuba, que por qué estoy atacando al socialismo, que ahora qué van a hacer, como si yo los hubiera vuelto socialistas. A lo mejor mi trabajo influyó en algunas tomas de posición en mucha gente. También me decía el otro día un amigo, dice, pero también tienes que pensar que muchos se fueron de guerrilleros por leer tus cosas. Bueno, ¿qué le haces en esos casos? No he tratado de mandar un mensaje así de tipo ideológico muy fuerte, sino de exponerle al lector los varios aspectos de un problema para que el lector ya saque sus propias conclusiones. Quizá algunos cartones, y esto sí lo tengo que reconocer apenado, muchos cartones eran francamente a favor de las guerrillas, a favor de la violencia en el intento de cambiar una sociedad, porque yo pensé también eso, yo estaba creyendo que las guerrillas iban a cambiar mucho, como ocurrió en Cuba. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. El caso de Revueltas para mí fue una de las influencias más fuertes que tuve. Yo milité muchos años en el Partido Comunista, pero la lectura de las cosas de Revueltas y hablar con él y tratarlo, te dabas cuenta de que no estabas en el barco correcto, pues, que estar militando en el Partido Comunista no era la mejor defensa de tus ideas. Estabas evidentemente militando o luchando en una trinchera que no era la buena. Desgraciadamente pues, no ha surgido otra trinchera, excepto pues ahora con Marcos en Chiapas, que se ha presentado una opción nueva, que es algo que nos envidian mucho en Europa. Dice, bueno, ustedes tienen por lo menos eso, nosotros ya no tenemos nada por qué luchar. Pues va a ser innecesario, pues, traer pasamontañas y estar con un arma y dar entrevistas para TV UNAM, todo eso va a ser completamente innecesario, ¿no? Y uno de los que más me ayudaron a eso fue José Revueltas, porque él era muy crítico de la gente izquierda y de las posturas de izquierda. De la clase gobernante ha ido en aumento, al grado pues de que ha habido presidentes que
declaran públicamente que ellos ni ven ni oyen. Eso prueba a mis ojos que realmente no les importa lo que se les diga, no les importa la denuncia que se está haciendo casi todos los días de la corrupción en la que nos han metido a todos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es entonces el objeto de seguir haciendo caricaturas? Y la respuesta afortunadamente llega rápido. Pues hay que dirigirse a la gente, hay que tratar de que la gente se politice y la gente se organice y la gente haga por cambiar esta sociedad, porque es difícil esperar que de parte del mismo gobierno haya una reacción favorable a un cambio que obviamente no los va a beneficiar en lo absoluto. O sea, es infantil pretender que el gobierno hiciera caso de las críticas. Quizá en otros países se ve eso, pero en México somos un país tan raro que los periodistas nos deberíamos de llamar todos Juan Bautista, porque nos la pasamos pegando de gritos en el desierto sin que nadie haga el menor caso. Una vez dije que la caricatura es una de las profesiones más frustrantes que hay, porque en otras profesiones el cuate está viendo los resultados de su trabajo casi inmediatamente, un doctor o un arquitecto o un camarógrafo, no se diga, ven luego lo que está pasando con su trabajo, pero el caricaturista o el periodista en general, el periodista crítico, pues se pasa años diciendo las mismas cosas y criticando los mismos problemas sin ver resultados aparentes. Y eso yo se lo comentaba una vez a don Julio Cheris, y me decía, pero ahí está precisamente uno de los méritos de este trabajo, que no está uno trabajando para ver resultados pronto, sino a lo mejor ni los hijos de uno los va a ver, pero es un trabajo que hay que hacer, es una lucha que hay que llevar a cabo. El principio de la caricatura es muy duro, porque primero pues no hay quien le publique a uno las cosas, y si uno se pone necio a querer que le publiquen las cosas que uno piensa, pues está uno expuesto a que a cada rato lo corran del periódico, se quede uno sin chamba, y a buscar revistitas que se puedan publicarle las cosas. Los primeros 5 años de mi trabajo fueron muy pesados, porque no había revistas, no había dónde decir cosas. Para mí la salvación en ese aspecto fue la historieta. Yo ya había decidido dedicarme a otra cosa y llegó de repente, así como la caricatura, llegó también la historieta. Nunca había hecho historieta y de repente ahí está. Empecé a hacer los supermachos y pegó la cosa, y eso me salvó en todos aspectos. Porque por lo general no trazo, o si trazo con lápiz azul para que no registren la imprenta. Y inclusive para hacer una historieta lo normal es hacer un libreto previo. No sé en qué va a acabar la historieta. Sé cómo va a empezar, pero no sé cómo va a acabar. Es un relajo. Y lo que hago es empezar con un diálogo cualquiera. Claro, ya tengo el tema que voy a tratar, pero lo tengo aquí nada más, no lo tengo desarrollado ni en diálogos. Y voy haciendo poco a poco los diálogos, y el mismo diálogo me va llevando más adelante a una situación, o de antemano pienso una situación que van a estar haciendo los personajes, ya en relación al tema que voy a tratar. Pero no tengo una fórmula así establecida. Era algo diferente y era algo que yo sentía que la gente estaba esperando, que se utilizara la historieta para otros fines,
no únicamente para entretener, sino para decir cosas. Y desde que yo empecé a hacer los supermachos, una de mis preocupaciones era esa, hacer una historieta diferente en donde la gente viera un poco reflejados sus problemas, que se viera identificado con los personajes. Y cuando la gente empezó a verse identificada que con el policía, que con el presidente municipal, que con Calzón, entonces dije, ya la historieta ya triunfó, porque la gente empezó a bautizar a sus conocidos con los nombres de los personajes. Yo conocí muchos presidentes municipales que les decían don Perpetuo, y algunos personalmente, algunos estaban muy contentos, otros estaban francamente enojados por eso. Y policías que les decían el cambujo. Creo que en parte el éxito de las historietas que he hecho es eso, que la gente no lo ve únicamente como una forma de divertirse, sino una forma de aprender algo y de ver reflejados en la historieta sus propias inquietudes, sus deseos de mentar madre, de desquitarse un poco de los gobernantes que los explotan y que les dan en la torre, por medio de la risa, por medio de la caricatura o de la historieta, que es una forma de desfogue finalmente. La historieta es, yo creo que el género del humor gráfico más difícil y más pesado que hay, sobre todo cuando lo hace una sola persona, porque normalmente y ahí está pues Gabriel Vargas y todos los historietistas que ha habido en México. Hay equipos de gente para hacer historieta, el que da las ideas, el que escribe los diálogos, el que hace los negros, el que borra, el que corrige, el que hace los fondos. Hay equipos de 10, 15 gente haciendo una historieta, y yo me lo echaba solito, entonces era francamente agotador. Era divertido, pero muy pesado. Se nos acercó una vez una viejita en Guadalajara y dice, yo nada más lo quiero tocar para ver si es de carne y hueso. Entonces, la gente llegó al grado de pensar que yo era nada más el nombre de un equipo de gente que había detrás de la historia. Ojalá hubiera sido posible. Bla 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 bla. Bla bla bla. Yo tenía como digamos ejemplo a seguir el trabajo de Gabriel Vargas, pero pensé que el tema ya estaba agotado, o sea, hacer humor urbano como que no me correspondía, aunque yo conocí bastante eso, viví toda mi infancia en vecindades, pero pensé que había otro mundo que no se había tocado en la historieta mexicana, el mundo de la provincia, y que además era un tema riquísimo pues para explotarlo. Entonces traté o probé de hacer un pueblo que representara a todo el país. Me costó mucho trabajo porque descubrí que hay un montón de Méxicos. O sea, la gente del norte es totalmente diferente a la gente del centro, y a la gente de Yucatán no se diga, o la gente del sureste. Y en esta búsqueda pues descubrí que hay una parte de México que más o menos puede simbolizar o puede representar a todo el país, que es el Bajío, en donde se dan ahí una serie de características muy mexicanas, incluyen buena parte de la población. Pues es todo ese mundo que yo traté de hacer en la historieta con Sangarabá, y de meter ahí a todos los personajes que representaban a las distintas clases de la sociedad, los policías, el poder, los intelectuales, y parece que dio resultados. Pegó la historieta, y al grado que el gobierno la quiso prohibir y acabaron por quitármela. Después supe toda la triste historia. A este editor, que era un agente de derecha,
se le acercaron los de Gobernación y le dijeron que estaba muy mandada la historieta, que se iban a ver en la penosa necesidad de quitarles la licitud. Entonces él, como buen comerciante, les propuso que mejor quitaran el autor y él mientras iba a buscar otros dibujantes, otras gente que se encargaran de hacerla con otra mentalidad, con otra ideología y todo. Entonces fue lo que acabaron por hacer. Cuando yo me enteré ya estaba hecho toda la trama, ya tenían preparados 3 números para cuando yo renunciara tener ya ahí de colchoncito que publicar. No baila usted, señor Calzoso. Sí, cómo no. Ahorita regreso. ¡Ay, Ya acabó. Préstame su ley de Herodes. ¡Más, Salim, ¡Sam! A mucha gente le gustó la película, a mí francamente no me gustó. Aunque tuvo sus méritos, en su época fue la primera película que cuestionó al sistema del PRI y las actuaciones fueron buenas, pero en general la película no fue de mi completo agrado. Vengo de una familia muy conservadora, muy católica, muy de derecha. Y cuando yo decidí dedicarme a la caricatura no le dije a nadie nada porque yo sabía que me iban a ver con malos ojos. En la familia me refiero. Entonces se me ocurrió cambiarme el nombre, yo soy del Río, y lo latinicé un poco pensando pues en toda la influencia del seminario que había tenido. Y no le dije a nadie de mi familia que estaba yo haciendo caricaturas. Hasta un día que estábamos viendo la televisión todos y en el noticiero salió el presidente López Mateos entregando los premios de periodismo y ahí que voy saliendo yo recibiendo el premio de caricatura. Entonces se voltearon mis hermanos y mi mamá y dicen, ¿tú eres Ríos? Y yo pues sí, creo que fue peor porque ya tenía cierta fama de que era un caricaturista rojillo y ateo y todo eso. Un perro de la crisis para que haga juego con la situación nacional. El caricaturista que está en un periódico sí tiene que tener muchísimos periodistas porque se trata de comentar las noticias que está dando el mismo periódico. Y muchas veces el caricaturista, bueno, el caricaturista que quiere ser buen caricaturista, tiene que hacer un trabajo de periodista, de buscar la información. También el caricaturista tiene mucho de filósofo, tiene que manejar una ideología en donde esté más o menos representada tu manera de pensar, tus ideas, y vertir eso en el trabajo, sobre todo en los diálogos.
Y también creo que el caricaturista tiene que ser un poco economista cuando tratas temas de economía. O sea, tienes que saber de todo, ¿sí? Y de cuestiones de arte no se diga. Pues. Para ser un buen dibujante tienes que estar documentándote lo que están haciendo otros dibujantes, otros pintores, todo eso. La caricatura no es únicamente divertir a la gente, es hacerla pensar y hacerla participar en ese enojo que se demuestra en las caricaturas. Pues uno por lo general cuando está haciendo una caricatura contra un funcionario está enojado por lo que está haciendo ese funcionario o por lo que está haciendo ese gobierno, y uno debe sentir o debe pensar que gran parte del público está en la misma situación que uno, está enojado, pero no tienen la posibilidad de transmitir su enojo, su descontento. Y nosotros, en cierta forma, servimos como voceros de toda esa gente que no tiene manera de hacer oír sus quejas. Somos una especie de diputados, pero decentes. A los que no les dan aguinaldo como les dan a ellos. He tratado de pintar un poco, de hacer acuarelas, de trabajar en diseño gráfico también. Yo no me considero caricaturista en el pleno sentido de la palabra, sino que me considero más humorista gráfico. Entonces he recurrido a todo tipo de cosas para hacer humor. Otro género que me satisface mucho y que siento que es de mucha utilidad es el libro. Entonces empecé a hacer libros desde hace 20, 25 años. Y no solo estoy viviendo de eso, sino que siento que es un género que, contrario a la revista de historietas o a la revista de humor como la que estamos haciendo ahora con los muchachos, el chamuco, el libro es un producto que se puede quedar en las casas, que se queda en las bibliotecas, que va a dar a instituciones inclusive, que la gente lo puede estar consultando a cada rato y algunos hasta lo pueden leer tranquilamente, porque es un tipo de libros que siento que hacía mucha falta. Libros de filosofía o de economía o de religión, pues jamás los iba a leer la gente, y eran temas o son temas que a mí me interesa mucho que la gente conozca. Todo esto, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe o de la alimentación naturista o de las prácticas de medicinas herbolarias. Son cosas que siento que no estaban al alcance de la gente. Y yo tengo otro problema encima que, según Monsiváis, me ha servido de mucho para desarrollar mi carrera. Yo no estuve en la universidad, entonces no tuve la oportunidad de adquirir un lenguaje inaccesible para la gente, según Monsiváis. Y que ese hecho de que yo no hubiera pasado por la universidad me permite utilizar un lenguaje accesible a toda la gente. Como yo tengo únicamente 5º año de primaria, oficialmente aceptado por las autoridades, cuando yo necesito tocar un tema que es difícil para un egresado de 5º año de primaria de tratar, pues trato de aprender, al mismo tiempo que estoy haciendo el libro, aprender toda la materia que estoy haciendo en libros. Hay libros que se los piden a los muchachos en los SH, en las prepas, en las universidades. Yo he sabido que les piden a los muchachos mis libros para complementar los estudios. Yo diría que es al revés. Deberían empezar por mis libros y luego ya entrarle a otros libros. El que tiene más traducciones y más ediciones en el extranjero hasta ahorita es el de Marx para principiantes. Ese anda por
la 15 edición en otros idiomas, o sea, está editada en inglés, en francés, en alemán, en sueco, hasta en un idioma rarísimo de la India, que no sé cómo se llama. Lo editaron también en Irán, en Israel, en Japón, entonces, en Michoacán, en Rusia no, en ningún país socialista se editaron mis libros. Es una de las cosas curiosas que yo tengo en mi haber, porque lo consideraban como que no encajaban en este tipo de educación doctrinaria que se da mucho en los países socialistas. Y en Cuba mismo, mis libros sobre Cuba en Cuba no se conocen. Solo me editaron un libro, el libro de la historieta, y para editarlo le censuraron 8 páginas. Entonces como que no era muy del agrado de los compañeros socialistas mi trabajo. Pues yo no he hecho más que trabajar, y a lo mejor el ejemplo pues de mi trabajo les ha servido a muchos para motivarse a ser caricaturistas, y sí, eso es una gran satisfacción realmente, porque cuando yo empecé pues no había nadie y ahora sí me da mucho gusto que todos estos chavos con los que yo he trabajado, y chavos con los que no he trabajado, pero pues que han visto mi trabajo, pues se han inspirado para hacer caricatura, y me da mucho gusto pues que cada vez sea menos el número de caricaturistas que tienen que recurrir a la corrupción para vivir. Este tipo, Donald Trump, ¿qué crees que provoque él? ¿Crees que va a haber alguna reacción de parte de los pocos pensantes que hay en Estados Unidos que se opongan a sus tonterías, o crees que va a ser un triunfo trumpista de toda la vida? Sí, yo creo que no son pocos los pensantes de Estados Unidos, y yo sí creo que Trump es lo suficientemente atrabiliario como para provocar un caos a la brevedad. La pregunta que yo te haría no es, bueno, ¿tú qué crees que pase? Es decir, ¿tú qué crees que pase con Estados Unidos y qué crees que pase con México ante Trump? ¿Cómo vamos a reaccionar los mexicanos ante Trump? Bueno, sí, yo lo veo como, por un lado, positivo, porque un tipo tan loco y con ideas tan zapadas puede provocar una reacción en contra dentro de Estados Unidos, y eso a la larga yo creo que puede crear las condiciones, como decía Che Guevara, para algo mayor. Yo creo que es una máxima. Yo creo que paralelo entre Egipto
grupos que están pensando en hacer con el Partido Demócrata lo mismo que hizo Trump con el Partido Republicano, y radicalizarlo para convertirlo en un partido que represente efectivamente los intereses de este sector de opinión. Pero yo sí creo que la coyuntura es muy seria. Es decir, yo sí creo que, entre otras cosas, el triunfo de Trump lo que revela es que el modelo ya llegó a un límite y solo se puede radicalizar por medio de la violencia y por medio del autoritarismo y por medio de la fuerza, y esa es la apuesta del grupo de Trump. No, es para ponerse a temblar, ¿verdad? Pues sí. Imagínate una gente como con el poder de la tecnología de su lado y de todas las armas atómicas. El otro día pasaron por televisión, casi el día que ganó Trump, el doctor Strangelove, con ¿te acuerdas? Sí, como el de Kubrick. Kubrick, fabulosa la película. Under which the bombs are to be exploded is programmed into a tape memory bank. The name of that ain't no problem. Hey, well, what made you call? Yo creo que el gran drama de lo que está ocurriendo con Trump es que durante 30 años los sucesivos gobiernos de México le entregaron toda la economía mexicana, pusieron toda la economía mexicana al servicio de los intereses del gran capital financiero. Y ahora un sector del capital financiero norteamericano toma el poder y nos dice que somos sus peores enemigos. Entonces el escenario es el peor que nos podemos imaginar, ¿no? Es decir, sí estamos, creo yo, ante una situación extrema, ante una situación límite, y vamos a ver cosas muy preocupantes. Y para lo cual yo creo que no está preparado el gobierno. No, el gobierno y la ciudadanía menos, ¿no? Es el problema, por supuesto, que es un problema de todos, ¿no? Entonces llegaremos a lo que decía el otro dicho, los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Híjole, yo creo que nadie se merece estos gobiernos. Pero eso sería hablando bien de la ciudadanía, pero yo creo que la ciudadanía en México está perdida. Yo creo que la ciudadanía en México está cansada, porque si tú revisas, sí ha peleado todo el tiempo, ha peleado desde los 80, está peleando y está movilizando y todo, pero ha sufrido derrota tras derrota. Y lo que también es cierto es que, así le ha resultado muy fácil y le resulta cada vez más fácil a los dueños del poder y del dinero derrotar a la gente, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto que estamos viendo ya es linda en una crisis apocalíptica, ¿no? El modelo neoliberal ha rebasado todo lo que nosotros pensamos que podía ser. Entonces, ya está, amenaza con acabar, estamos ante una crisis humanitaria severa, estamos ante una crisis ecológica brutal, nunca habían desaparecido tantas especies animales, estamos cerca del cambio climático, estamos ya ante un capitalismo criminal, ¿no? Y el problema, y estamos además ante una crisis del modelo. Pues yo sí creo que tendría que cambiar, va a tener que cambiar. En gran parte de la culpa que tenemos los mexicanos se basa en el trato que le hemos dado a los indígenas. ¿Sí? Que estamos viviendo de espaldas a los indígenas. Y eso no puede ser. Sí, ellos son los dueños de la casa. Y la otra causa que yo noto que ha influido muchísimo en la manera de ser del mexicano, fíjate bien, en la manera de ser del mexicano, es su catolicismo. No sé cómo le ves esa. No, yo estoy de acuerdo contigo en que la tradición católica no le ha ayudado en nada al avance de la sociedad mexicana, ha restringido mucho las libertades en este país,
y yo sí creo que es algo, digamos, que tenemos que resolver. Hay una anécdota de Groucho Marx que era muy bonita, que cuando te acuerdas que Groucho Marx tenía su programa de televisión, que se llamaba You Bet Your Life. Entonces, en una de esas llegó un cura al programa de televisión de Groucho Marx, y el cura le dijo a Groucho, le dijo, oiga, yo lo quiero felicitar por toda la felicidad que usted y sus hermanos le han dado al mundo. Y Groucho contestó, dice, bueno, yo lo quiero felicitar por toda la felicidad que usted y sus hermanos le han quitado al mundo. Me parece una respuesta fantástica, ¿no? Muy buena, por eso hay que seguir siendo marxistas. Y si tú revisas el peso que ha tenido la religión católica en México en cosas íntimas, por ejemplo, la vida sexual, las costumbres sexuales, las costumbres íntimas, etcétera, ha sido terrible. Y ha sido en general muy represiva y para mal. Entonces, eso que acabas de decir de que hay que seguir siendo marxistas, yo lo digo. Groucho Marx in You Bet Your Life. A mí me llama la atención cómo es que cada vez las caricaturas que tú hacías de los políticos de 1960 se fueron pareciendo a los políticos reales de 1970, cómo los presidentes grotescos que tú caricaturizabas en 1980 se parecen cada vez más a los presidentes reales que hemos tenido en el siglo XXI. Aquí hay un problema, ¿no? Entonces yo sí espero que ya dejes de hacer caricaturas, man, porque nos estás llevando al desastre. No, llegué a sentirme un poco profeta. A ver. Pues cuando hacía caricaturas de hace 40 años, que se pueden publicar actualmente sin cambiarle nada más que cambias el personaje presidente. Una de las aportaciones tuyas a la historieta y a la caricatura mexicana es haber hecho esta serie de historietas y libros didácticos que la verdad resultaron muy eficaces para los lectores. Eso es justamente lo que decíamos, es que te convierte en una segunda Secretaría de Educación Pública, ¿no? ¿Cómo empezaste a hacer estos libros? Pues fue también una chiripada, porque el Partido Comunista Mexicano nos había mandado a 3 de sus miembros más desconocidos, Rodrigo Moya, fotógrafo, Froilán Manjarres, redactor, y tu servilleta de caricaturista. Y la idea era hacer un libro sobre Cuba entre los 3, pero lo de malas que regresando a México se murió Froilán. Entonces se me ocurrió, bueno, ¿por qué no lo hago yo solo? No necesitaba fotos. Y ahí fue cuando inventé un estilo diferente, nuevo de hacer cómics. En Inglaterra me consideran el padre de un nuevo género, que es el libro cómic. Y han hecho Híjole, toda esa serie de For Beginners. Ya pasaron de 100 títulos, creo. Yo creo que todo esto ha sido producto de un trabajo que he hecho yo, porque ese es mi convencimiento. El trabajo de una persona debe servir a la comunidad, trabajar para los demás tratando de ayudarlos. Y yo siento que lo he logrado, si no me podría permitir ponerme a prueba con la muerte, pues. Me voy a morir sabiendo que ya hice lo mío, y lo hice más o menos bien. Ya es cosa, como diría don Fidel Castro, la historia oficial me absorberá. Le acabo de donar a la UNAM más de 50 originales de los libros. Bueno, además hiciste escuela, porque todos los moneros, por ejemplo, del Chahuistli y del Chamuco, pues todos nos consideramos herederos de Ríos, ¿no? Todos nos consideramos seguidores de tu trabajo, y a mucha honra.
Pues la gente ya se acostumbró a lo malo. Y cuando le ponen un programa bueno de cultura, ¡prum!, le cambian automáticamente donde haya tarugadas nada más, que no haya un buen programa de que la gente empiece a pensar. Por eso el trabajo que está haciendo TV UNAM es de los meros buenos. Como los dos boxeadores. Así es. Los boxeadores que se van a dar en la madre. Muchas gracias.